Hola, taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el inicio de la pandemia, o sea, aquella COVID-19, hasta la actualidad, el 64% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, y con un mayor porcentaje por ansiedad y depresión. Hoy, algo más de 4 años después, vamos a analizar aquí cómo está la situación en este campo, el de la salud mental. Hola Lucita, José Ángel, hola. José María, hola. Belén. Hola. Encantado de que vuelvas a estar con nosotros, José María. Pues bueno, una salud mental es esencial, ¿no? Es esencial no solo para el desarrollo personal, sino también para el comunitario y socioeconómico, ¿no? ¿Qué me tenéis que decir a esto? Hoy tenemos un especialista en salud mental porque don José María Uncal es psiquiatra. Entonces, bueno, pues no pudiste venir a una tertulia más adecuada. ¿José María? Sí, la salud mental es, bueno, en mi campo de donde he trabajado siempre. ¿Qué tipo de patologías o de síntomas podemos considerar como enfermedad mental? La gente habla mucho de depresiones, de adicciones. Bueno, pues mencionaba yo esto por si puede también pertenecer en un cierto grado a esto que llamamos enfermedades mentales, este tipo de cosas, ¿no? Claro, el problema que está saturando la salud mental y también a la asistencia primaria, al médico generalista, es que hay un montón de problemas psicosociales. Y los problemas son problemas. Y como somos seres humanos, pues tenemos una respuesta emocional ante los problemas. Entonces hay respuestas emocionales que se deberían considerar normales y otras que serían patológicas, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Claro, pero es que es muy fácil decir, es que estoy con depresión. No, a lo mejor no estás deprimido, lo que estás es triste. Claro, la tristeza es una emoción natural que tenemos. Aquello todos. que en el siglo XIX se decía melancolía, ¿no? Claro. Hay depresiones que se llamaban melancólicas, pero eran precisamente las que llamábamos depresiones endógenas, las que surgían un poco por desajuste bioquímico, que no son las más. Claro, porque la mayoría de depresiones que se están asistiendo son depresiones reactivas. Depresiones porque tengo un problema en el trabajo, porque tengo un problema con mi pareja, porque tengo un problema con los hijos. Esos son problemas. Y de hecho eso provoca una repercusión psicoemocional. ¿Tiene solución desde la salud mental? Pues no, pues es un problema psicosocial, no es patología. ¿Qué diferencia habría entre una patología y ese problema psicosocial? Cuando diagnosticamos una enfermedad o un trastorno psiquiátrico, pues tiene que cubrir una serie de síntomas claves, ¿no? Que nos dicen esta persona está enferma realmente, pues tiene un trastorno y necesita una intervención farmacológica y a veces intensa, o esta persona no, lo que necesita es un asesoramiento, porque lo que he dicho antes, si tienes una serie de problemas y dificultades, por muchas pastillas que tomas, el problema va a seguir ahí. ¿Están tipificados, diríamos, esos problemas? Están identificados, sí, hay una clasificación de la CIE-10, que es como una clasificación de las enfermedades, y hay unos apartados que son problemas psicosociales, y con una categorización y unos dígitos que lo identifican, y dentro de eso pues hay problemas laborales, problemas de relación de pareja, problemas con los hijos, problemas de inmigrantes que tienen que asumir la cultura nuestra. Todo eso son bloquecitos, claro. Y no saber a lo mejor gestionar esa especie de emociones, claro, es lo que nos lleva... Gran parte de esos temas tendría que tratarse con psicólogos. Quizá el psiquiatra pues tendría que no intervenir tanto en ese terreno, ¿no? Porque son cosas que no se van a solucionar con pastillas. El psiquiatra entonces medicaría, cosa que no hace el psicólogo. Claro, la diferencia es que el psiquiatra es médico y puede medicar, puede dar medicación. El psicólogo no.
pero hay técnicas psicoterapéuticas, que es el terreno del psicólogo, que son muy eficaces, ¿no? Sobre todo a la hora de afrontar una dificultad, afrontar un problema. Tú puedes aprender estrategias, es como un entrenamiento. Tengo un problema, a ver cómo lo puedo afrontar. No es tengo un problema, me tomo una pastilla y me anulo o me atonto para no pensar en ello, porque eso no es solución. Claro, me gusta a mí escuchar a un psiquiatra decir que hay que ir al psicólogo. Y ahora ya vamos a entrar en la materia de cómo está el Servicio Social de Asistencia Médica en este país con respecto a esto de la psiquiatría. Vamos a ver si vosotros percibís que hay mucho problema relacionado con la mente y todo eso. Pero primero pasamos con Carmen y luego continuamos por aquí con nuestra mayor o menor sapiencia personal. ¿Vale? Adelante, Carmen, todo tuyo este plató. Hola taitantes, ¿cómo estáis? Hoy estamos hablando de un tema preocupante en nuestra sociedad, la atención psiquiátrica y psicológica en el sistema de seguridad social en España. Debería funcionar de manera integral y accesible para todos los ciudadanos que necesiten estos servicios. Si bien este sería el escenario ideal, desafortunadamente no es así y la gente se ve obligada a recurrir a la sanidad privada. Existen alarmantes datos que respaldan esta situación, como las bajas laborales por depresión, que son la segunda causa de incapacidad laboral en el país, solo superadas por los trastornos osteomusculares. Las personas que trabajan en el sector servicios son especialmente propensas a sufrir estos trastornos, sobre todo aquellas con mayor cualificación, mayor nivel de responsabilidad y puestos que implican una mayor carga emocional. Otra causa alarmante es el índice de suicidios que publica el Ministerio de Sanidad en su página web. En España, en promedio, más de 10 personas mueren diariamente por suicidio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El suicidio sigue siendo la principal causa de muerte por motivos externos en nuestro país, con un total de 3.539 fallecidos al año. En cuanto a las personas mayores, se registran 1.235 casos de suicidio en mayores de 65 años, aunque es importante tener en cuenta que estos datos no están actualizados hasta la fecha. Todo lo expuesto hasta ahora evidencia la necesidad de tomar medidas para mejorar esta situación, que requiere una atención inmediata. ¿Cómo podemos lograr esto? Algunas ideas podrían ser igualdad de acceso a los servicios, evaluación y diagnóstico preciso, planes de tratamiento personalizados, profesionales capacitados, prevención y educación, continuidad en la atención y evaluación de resultados. Esperamos que esta información sea útil para generar conciencia sobre la importancia de una atención adecuada. Y os mando, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, un abrazo también para ti, de los que aquí estamos. Pues ya veis que Carmen dice que no está bien, ¿no? Esto, en España, esto de la atención psiquiátrica, y que hay que recurrir a la privada. Está bien, la pública, hay que recurrir a la privada, pero hay una cosa que a mí me aterrorizó, y es el índice de suicidios que ya mencionó. Es que si yo no calculo mal, según lo que ella dijo, es una tercera parte de esos suicidios están producidos por personas mayores de 65 años. A ver, yo creo que es un poco lo que nos comentaba el doctor cuando hablaba de los problemas psicosociales. Que es una edad en la que parece que ya lo debíamos tener todo pues más o menos resuelto, ¿no? Pero es que en esas edades precisamente surge la soledad, hay muchísima soledad, hay miedo a las enfermedades, hay muchos problemas familiares también, gente mayor que no se lleva bien con los hijos, entonces que sienten mucho el abandono y van perdiendo un poco lo que llamaban el vital, ¿no? O sea, ya no tienen interés por la vida y eso les aboca pues a decir, mira, pues pongo fin a ello. Es triste, pero yo creo que mucho tiene, o sea, más que problemas mentales realmente lo que hay es ese hándicap a nivel social que provoca que estas personas pues consideren que ya no merece la pena seguir viviendo. Y muchas veces te lo expresan, lo dicen. Sí, el tema de la soledad
y sobre todo las mujeres, que es donde más hay mujeres mayores. Entonces, bueno, pues la tendencia es gravísima. De alguna manera es una falta de estímulos, ¿no?, para continuar. De todas maneras, también hay gente joven, lo vemos en los noticiarios, en los noticieros diarios, ¿no?, que hay mucha gente joven, y de eso José María seguro que sabe mucho, porque además colaboró muchos años con el teléfono de la esperanza, José María. Lo que a mí me sorprende un poco es que una persona en esa circunstancia de desesperación, para allí que es una circunstancia terrible, ¿no?, una desesperación brutal, llegar a cuestionarse, desaparecer del mundo, cómo tiene los arrestos suficientes para coger un teléfono y llamar pidiendo ayuda, ¿no? Porque estos teléfonos, cuando los llamaban, era para pedir ayuda o era para contaros el problema. Les abordaba más a las personas que están pasando una crisis, ¿no? No solamente con ideas suicidas, ¿no? Ya. Me siento perdido, la sensación de soledad. Experto, Necesito hablar con claro. alguien, necesito que alguien me escuche. Sobre El último todo. socorro. Es la escucha activa, Claro, que practicábamos en el teléfono, que la persona se sienta entendido, se sienta acogido. Y por lo menos hay alguien con el que puedo descargarme, no me va a censurar, no me va a juzgar, no me va a decir lo que tengo que hacer siquiera, porque cada persona tendría en principio la capacidad como para resolver su vida. Lo único que necesita es que el marco ambiental sea el adecuado. Quería decir que al ser un teléfono donde tú estás hablando y no estás viendo a la persona que te está escuchando, también facilita la labor a que esa persona se pueda expresar sin ser vista. ya. Entonces ahí yo creo que eso es un factor, ese Sí, teléfono creo es que muy esperanzador. Mucho de esa idea. Pero bueno, hablamos de salud mental, no vamos a insistir en lo del suicidio, que sería otro tema también. Y Carmen, bueno, daba algunas ideas para que en este país mejorara esto, ¿no? Unas ideas que yo me apunté porque son tantas que las tengo que leer. Ella decía, para mejorar este sistema de salud mental en este país que es España, que se necesitaría igualdad de acceso a los servicios, evaluación y diagnóstico preciso, planes de tratamiento personalizados, profesionales capacitados, prevención y educación y continuidad en la atención y evaluación de resultados. Ahí es nada, ¿no?, lo que pide. Es todo. ¿No hay nada de esto? No, a ver, No. no es que no haya, lo que pasa es que los servicios de psiquiatría hay muy poco profesional realmente en proporción a la demanda social que hay de estos profesionales. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí las listas de espera son también larguísimas, tienes que esperar incluso meses, a veces hasta un año para que te atienda el psiquiatra en una patología que necesita una atención inmediata. Psicólogos no hay en los centros de atención primaria, que yo creo que era fundamental que hubiese psicólogo en los centros de atención primaria, por lo menos de cada área de salud, porque ahí la única alternativa que te queda es acudir a un profesional privado. Claro, porque lo aconsejaba José María, ir al psicólogo en ese principio, cuando la cosa todavía no es grave, ¿no? Y luego también lo que sucede es que van al médico, la primera, digamos, el primer contacto lo tienen con el médico de familia, y lo que muchas veces hace es receto. Entonces receto ansiolíticos, receto medicación, pero que realmente no resuelven el problema, porque la intervención más intención es inmediata, lógicamente vas al médico de cabecera y tienes 60 en la sala de espera para atender, no puede dedicarle tiempo a una persona con un problema mental. Cuando un problema mental pues, requiere hablar con la persona, tú tienes que, prácticamente te tiene que contar una biografía de por qué está así, por qué ha llegado a eso, qué tratamientos ha seguido hasta entonces, y eso te requiere pues más de media hora por lo menos con cada paciente, lo cual es imposible, ¿no?, en la sanidad pública. Entonces lo más sencillo que es, voy al síntoma, que tienes ansiedad, toma un ansiolítico, que estás triste, toma un antidepresivo, que estás viendo marcianos, toma un neurolético.
Esa no es la solución. No, pero en bueno. absoluto. Resulta curioso que en salud mental ponen ya malgastando 46 millones de euros al año en España, pero que la mayoría de ellos van precisamente en la medicación y luego el de tratamiento de ansiedad, depresión e insomnio. O sea, que en realidad serían problemas psicosociales, no problemas de patologías mentales. ¿Podríamos evitar que esos síntomas o primeros se convirtieran en una patología seria con una atención adecuada? Como una prevención, yo creo. Sí. Pero no hay prevención. No contemplamos ese, porque precisamente faltan profesionales. Por ejemplo, un sector de la población que está creciendo en los problemas son los gente joven, los niños incluso ya. Está creciendo muchísimo por dos circunstancias que están marcando mucho, que son los problemas del bullying que están ocasionando entre los centros y problemas del internet, ¿no? Es decir, los chavales jóvenes no saben ya comunicarse y al final esos aislamientos están creciendo muchísimo los problemas mentales y el suicidio, por desgracia. Entonces, ahí es donde hay que empezar, en la prevención de los colegios, en la prevención de los institutos, donde tendría que haber charlas, donde tendría que haber un seguimiento, igual que decías tú, de psicólogos en la atención primaria. Yo creo que también en la enseñanza tendría que haber un plan de apoyo para que no, en el momento que se detectaran determinados problemas en niños, pues que estuviesen ayudarles a gestionar. No solamente en los colegios, yo creo que incluso en las empresas tendrían que implantar también talleres, por ejemplo, mindfulness, yoga, actividades que tal, para aprender a gestionar las emociones, evidentemente. Ahí es una asignatura pendiente que hemos tenido a lo largo de la vida. Nos han enseñado a comer, pero no nos han enseñado a gestionar las emociones y a gestionar los problemas. Y antes la gente tenía como ese factor de más paciencia, más tranquilidad. Ahora no, ahora es todo más inmediato, más lo queremos solucionar todo más rápido. La ansiedad provoca ansiedad. Pero dormido... que lo que sientes es normal que lo sientas. ¿Cómo no vas a tener ansiedad si estás pendiente de que van a operar a tu padre en el quirófano mañana y a lo mejor se muere? Pues es normal tener ansiedad. Siempre es innata al ser humano, es un mecanismo defensivo que tenemos y que pone el sistema nervioso en marcha para enfrentarte a algo, bien a un problema, a una dificultad, un peligro que te hace huir, o bien acercarte a algo que te gusta. Hay una ansiedad positiva, que es el ansia por algo que me gusta. ¿Puede considerarse una enfermedad mental el ansia? No, es un síntoma. Hay patologías a lo mejor, pero bueno, son las menos. Pero que sí puede degenerar en algo más serio si no se trata a tiempo. El que se puede, claro, puede ir a se puede cronificar. Si se aprende a gestionar, como decía Lucita. Cronificar, se puede, ¿no? Y después cualquier estímulo ambiental me dispara la ansiedad. Y llega un momento que te vas paralizando, vas cerrando compuertas en tu vida, te sientes cada vez más enfermo. Y es porque estás prolongando una intervención con ese paciente que se podría haber hecho mucho antes. ¿Puede una persona que sufre uno de estos problemas, no ansiedad, sino problemas más serios, venirle de una carga genética? Sí, claro, de una carga genética. Predisposición. Hay algunas enfermedades como el trastorno bipolar que sí tienen unos componentes genéticos, ¿no? Pero son enfermedades ya serias, graves. Ya de psiquiatra, no de psicólogo, ¿no? Sí. De tratar en psiquiatra. Sería una ayuda en eso. La intervención mayor es psiquiátrica. Un psicólogo va a ayudar siempre en salud mental, sea una patología grave o sea una patología leve. Porque es como es un entrenador que te educa en cómo afrontar tu vida. Esta es tu vida, estas son tus circunstancias y te doy un mapa y te digo dónde están los peligros. Tú decides. Es hacerte un poco una visión más clara de lo que hay a mi alrededor y de cómo soy y cómo respondo ante las circunstancias. Y cada persona es un mundo distinto. Bueno, pues problemas de este tipo, verlos haylos. Si todos los tenemos en un determinado momento u otro,
Siempre hay momentos Bueno, en la vida... no todos, hay gente que pasa por la vida muy feliz, muy bien. No, pero yo creo que al Sin final todo el mundo problemas. tiene problemas, pero Pero saben afrontarlos. tampoco podemos llamarle problemas mentales, que hoy Sí, hablamos de esto, a todo. Ahí Claro. yo quería llegar a la educación del enfrentamiento de esos problemas. ¿Qué tipo de patologías podemos considerar problemas mentales realmente? Porque todo esto de lo que hablamos, pues una ansiedad, todo esto es cuestión de aprender a gestionar esas emociones, pero luego hay otros problemas más serios que sí afectan a la mente realmente, ¿no? ¿Y qué podríamos considerar realmente una enfermedad mental seria, grave, que necesita ya un tratamiento de profesionales de la medicina, no del psicólogo? Hombre, clásicamente en psiquiatría se ha hablado de lo que es la psicosis y la neurosis, ¿no? La psicosis como una enfermedad más grave porque tiene mucho de desajuste bioquímico en el cerebro, en el sistema nervioso de la persona, y la neurosis como una forma de reaccionar al ambiente, ¿no? Puede ser o disparatada, o puede ser inhibida, pero estaría en otro terreno. Había una anécdota que decía de cómo distinguir un psicótico y un neurótico. Decían, o sea, al psicótico le preguntas cuántas son 2 más 3 y te dirá 2 más 3 se refiere esto a las hijas de Elena, que a ver cuál era buena y cuál no. Se te va un poco eran por tres y la ninguna era buena, rama. Y se lo preguntas al neurótico cuántos son 2 más 3, y 2 más 3 son 5, pero no lo soporta. Pero la realidad No le gusta. le crea angustia, Ya. no sabe manejarla. Os digo que también podéis hacerle, ya que aprovechar que tenemos un doctor, podéis hacerle preguntas si queréis. Pero ahora vamos a pasar con Marian a ver lo que le decían ella en la calle y aquí seguimos, claro que sí. Marian, adelante. Hola, Taitantos. Pues parece ser que una vez más, como en muchas cosas, fue la pandemia la que nos puso el listón. ¿Y qué nos comentan en la calle? Nos dicen que el 95% de las mujeres ha acudido después de esa pandemia por algún problema relacionado con las enfermedades mentales. Entre las más frecuentes estaría el insomnio, la depresión, el estrés, la ansiedad. Solo un 15% de los señores dicen que han tenido necesidad de acudir a algún psicofármaco o a algún especialista. Con lo cual no sé si ellas son más sinceras o es que nos afecta más. Las personas más jóvenes también nos reconocen tener algún tipo de problema dentro del espacio de la salud mental, pero sus problemas son otros. Normalmente nos hablan de adicciones a redes sociales, a móviles, problemas alimentarios como anorexias, bulimias. Nos hacen hincapié también de una forma muy alta el 80% sobre el alcohol, el 100% sobre el consumo del tabaco, que debería de ser, de tener otro tipo de apoyo o de ayudas por parte de la seguridad social. Les hemos preguntado si es difícil conseguir cita con un especialista y nos comentan que sí, que es muy difícil, que normalmente ellos siempre han acudido a su médico de cabecera y han sido los médicos de cabecera los que ponen estos tratamientos. Con lo cual, como podéis ver, sí que somos muy conscientes sobre los temas de salud mental, aunque se nos pone un poquito difícil poder llegar a manos de los especialistas, quizá porque hay mucha demanda o pocos especialistas. Os dejo hasta el próximo día. Un saludo. A la pandemia se echa la culpa de todo, ¿no? Ahora, ¿no? Todo fue por la pandemia y por las vacunas y por todo esto, pero bueno, es curioso que decía que las mujeres, ¿no? Las mujeres somos más propensas o están acudiendo más al médico y lo que sufren es insomnio, depresión, estrés, ansiedad. Pero había un dato aquí, hemos sacado a colación a los jóvenes y a mí esto sí que me sorprendió, que los jóvenes, fíjate, mientras que los mayores padecen este tipo de emociones, ansiedad, todo esto, los jóvenes padecen otro tipo, como adicciones, problemas alimentarios, alcohol, tabaco.
móviles, todo esto puede ser también un problema, llegar a ser un problema de la mente. Entras en el terreno de las adicciones. Hay adicciones con sustancia y esas otras adicciones que se dicen adicciones sin sustancia. Es decir, que no dependes de nicotina o no dependes de heroína o de cocaína, pero dependes del móvil, de las redes sociales. Y ahí es que habría que hacer más prevención, claro, más que curación. Evitar que esos jóvenes lleguen a esos niveles. Sí, también le decía a la gente que era muy complicado acudir a los especialistas, ¿eh? También lo mencionabais aquí. Sí, es difícil, es largo en el tiempo y no es nada inmediato, porque cuando realmente tienes el problema es cuando surge el problema y es cuando necesitas resolverlo ya, porque todo ese tiempo que transcurre en espera de que vas a ir a un psiquiatra, eso es una eternidad. Y luego hay otra cosa, falla el seguimiento también, porque si te cuesta acceder a la consulta, luego el seguimiento te lo ponen para dentro de un año, con lo cual una cosa que precisamente tienes un malestar emocional, que no sabes muy bien cómo gestionar y que necesitarías que te hiciesen un seguimiento de forma más continuada, al final resulta que falla, porque acabamos lo de siempre. Te doy la medicación, te tomas la medicación y dentro de un año vemos a ver cómo vas. Con lo cual los problemas siguen estando ahí, sobre todo de esta índole cuando no son patologías mentales. José Ángel hablaba de prevención, pero ¿qué consideras tú que sería una buena prevención, por ejemplo? Primero la educación y sobre todo el gran problema de las adicciones que tiene la gente joven, una educación sobre ella, el saber encajar. Sobre todo el gran problema que tiene la juventud. Para que no se convierta en problemas mentales graves, ¿no? Claro. Esa es la clave de todo, ¿no? Y que no vaya mal. ¿Verdad? Oyendo las conversaciones que estamos teniendo ahora mismo aquí, Hombre, es que si no las oyeras nos íbamos a enfadar. No, lo que quiero decir es que sigo pensando, el enfermo mental siempre fue un enfermo que estuvo como muy desplazado. Estigmatizado. Y sigue siendo estigmatizado porque en toda la tertulia que llevamos hecha realmente de enfermedades mentales y de enfermos mentales no hemos hablado. Hemos hablado de las adicciones, hemos hablado de la depresión, de lo que tiene el común de la gente, digamos que sería calificada de sana con algún problema emocional. Sin embargo, de enfermo mental, que esto va de la salud mental, ni lo hemos mencionado. Bueno, aquí pero aquí no fue por estigmatizarlo, ni mucho menos, ni porque evitáramos hablar de eso, simplemente porque, bueno, estamos empezando a enfocarlo desde un punto de vista y que llegaríamos ahí como hemos llegado, ¿ves? A ver, sigue con esas enfermedades mentales, que es el tema de interés hoy aquí. Es que realmente para mí la enfermedad mental de toda la vida pues fue el psicótico, fue el esquizofrénico que quizá era... Y aquí no hemos hablado para nada de todo antes eso. José María lo mencionó y además hizo una pregunta que si tenía que ver la genética en algo de esto, ¿no? Porque en este tipo de enfermedades sí que a lo mejor interviene la genética, ¿no? También, claro. Se le puede heredar, digamos, no directamente, como sería otro tipo de enfermedades físicas, somáticas, pero sí heredas una predisposición. En algunos trastornos lo que consideramos eso, clásicamente se llamaban enfermedades endógenas, porque vienen del interior, ¿no? Un desajuste, un desequilibrio interno. Y las otras son reactivas, ¿no? Entonces son diferentes, como si tienes un ordenador y lo que te falla, el programita que no funciona o es que tiene un chip ahí que está dando chispazos. ¿Era esto lo que querías tú? No, era lo que estaba diciendo, que realmente hemos dejado un poco de lado al enfermo mental real para centrarnos en los enfermos... Céntrate. Y ellos te van a seguir, ya verás cómo sí. Pero indudablemente es la labor del psicólogo, ahí es lo que yo sigo defendiendo, ¿no? No dejar todo esto en manos del psiquiatra. Y tienen un psicólogo pues, para no sé cuántos mil. Pero habrá casos, José María, habrá casos en que el psicólogo no puede hacer nada, ¿no? Estos problemas que sí lo son realmente los que habla Belén. Son los que tratarían en conjunto con el psiquiatra. Ya. Lo pueden tratar los dos. El psiquiatra se centra más en su ajuste farmacológico y demás, pero luego esa persona, a pesar de su enfermedad, vive en un contexto y tiene unas condiciones. Yo soy yo y mis circunstancias.
Entonces esas circunstancias las tienes que equilibrar también. Ahí la medicación no llega. Tienes que actuar de otra manera. Es que al antes las desaparecer, por personas... ejemplo, los manicomios también, hay también problemas importantes en el control, en el seguimiento de estas personas que tienen patologías graves y de vez en cuando sí que salta a la prensa algún caso de alguno que, bueno, se le fue un poco más de la cuenta y Es que asesinó a alguien. antes había centros especializados, luego esos No, centros... bueno, había manicomios Sí, realmente, pero centros vamos, especializados quiero desde decir- que... No, porque no luego lo quería- los encerraban y ala. Sí, no lo Efectivamente, quería las llamar en esa barbaridades forma que se tan les hacía, drástica. Es que es, no, es el nombre que tenía. Sí, es Sí, el sí, nombre sí. que tenía, pero bueno, no quería yo tal, porque Pero a me veces las parece- cosas hay que llamarlas por su nombre porque no puedes poner pañitos calientes. Y ahora no hay centros especializados de Ahora salud lo que hay- pública. Lo que hay ¿Creéis son que no? unidades. No, hay Sí, Unidades en dentro hospitales. de Los, que teóricamente lo que hacen es un seguimiento, ese seguimiento que decíamos, de los pacientes. Hay a veces seguimiento y hospitalización, hospitalización. algunas Pero es hospitalización es temporal, temporal, efectivamente, porque lo que Ahí se está, entiende es que eso si es. siguen la medicación pueden vivir perfectamente en Ahí está. sociedad. El problema es que nadie controla si realmente toman esa Esa medicación o no la toman. incluso Había unos proyectos que había y algunos que funcionaron bien, de estos pisos pisos, protegidos, eso. que es una situación Titulados, intermedia sí, entre sí. la hospitalización para que el enfermo precisamente no se cronifique. Si tiene 5 años metido en un hospital psiquiátrico y luego, claro, sale al mundo y aquello es otro planeta, ¿no? ¿Y esto existe ahora? Sí, sí, sí. Entonces, El problema está lo en la suyo es que la coordinación. estancia sea corta en el hospital para ajustarle, digamos, pero una vez que se ajusta, pasar a una tutelación desde fuera, en pisos, en el hospital de día, cosas de estas. Es que a ¿De veces coordinación? eso- ¿Hablabas de coordinación? Sí, yo creo que lo que hace falta en esos pisos y en esos planes es la coordinación entre el psiquiatra y el psicólogo, porque la gran mayoría en el Un hospital, trabajador social. el trabajador social, porque ya claro, tienen que convivir, tienen que, es decir, de alguna forma intervienen muchos más factores, ¿no? Las familias. Es que es una de las cosas que iba a comentar, porque muchas familias los dejan de lado, Eso, con lo cual eso. tienen que andar los trabajadores sociales y Sustituyendo las a- enfermeras andan detrás de la familia Claro. para tratar de que tengan contacto con, pero no los quieren en casa muchísimas No, y veces. también el enfermo ya mayor, que al final pues queda solo también. Es decir, que fallecen los padres, que a lo mejor eran con los que tenía, y entonces hay muchos factores que implican de que esos núcleos que tendrían que estar mucho más coordinados en algunas hospitales funcionan bien, en otras hay muchas problemáticas y siempre hay de alguna forma batallas, porque después también en psiquiatría hay sistemas de seguimientos distintos que afectan a esos. Hay centros en algún sitio que ya se recogen un poco más con la asistencia social esas personas, con lo cual ya se les da una asistencia mucho más controlada, con un seguimiento, incluso, bueno, que vivirían en el propio centro, con lo cual ahí algo, muy poquito, vamos avanzando, Sí, pero vamos, que la psiquiatría siempre fue la Si fuera asignatura- paria de la medicina y Bueno, los enfermos pues- mentales fueron los Pues parias de la vamos a sociedad. terminar. Yo quería hacerle antes de despedirnos de José María el doctor Uncal, una pregunta, y es que estamos en casa, hay un miembro de nuestra familia que nos parece que hace algo que no es normal, o vemos comportamientos que no nos parecen adecuados. ¿Qué tipo de gestos, de actitudes podría ser un síntoma, José María, de que una persona está entrando en un proceso mental serio? Hombre, si es Para una- poder ayudarle, porque si desconocemos por dónde empieza. es una persona joven, un adolescente, tiene que ver mucho, tenemos que observar mucho la forma de comunicarse. Cuando hay un problema grave, sea ya psicótico grave, tipo esquizofrénico, o sea incluso depresiones, ¿no? Depresión del adolescente que existen, que se deja de comunicar, que está como muy cerrado en sí mismo, que apenas te mira, está, bueno, a lo mejor comemos juntos, pero él está en una esquina,
rumiando y metido en su mundo, ¿no? O se encierra en su cuarto, o no tiene amigos, o fracasa en los estudios, no quiere ir a clase por miedos, no sale a la calle apenas, tiende a meterse en una burbuja, ¿no? Entonces eso hay que indagarlo más a fondo, claro. Lo mismo con personas de más edad, porque me imagino que esto se manifiesta a cualquier edad, ¿no? Sí, claro. No hay edad Una para persona ello. adulta pues es un cambio en la conducta. Si está trabajando lo van a notar los compañeros, que esta persona de pronto está haciendo algo que no es lo habitual, ¿no? Ya no digamos lo normal, sino lo habitual. Habitualmente se comporta de una manera y de pronto cambia. Se vuelve airado y se pelea con todo el mundo, o tira las cosas de la mesa, hace cosas que no hacía antes, ¿no? Esos cambios bruscos en el carácter, en el humor, pues, Puede ser una alerta, ¿no? De que algo... Incluso los más cercanos van a tener siempre mucho problema, porque aún detectándolo tienes que convencer a la persona que vaya a un especialista, que eso también es una parte muy difícil. Es que además creo que incluso teniendo alteraciones, si no quieren ir a la unidad de psiquiatría no los puedes obligar, es voluntario, cosa que no entiendo mucho tampoco. Siendo mayores de edad, claro. Hay internamientos hospitalarios, pero tienen que ser por vía judicial, ¿no? Es un internamiento involuntario. La Pero persona no quiere. Para entrar en la vía judicial ya tiene que haber... Pero tiene que haber un juez que lo autorice, tiene que haber un forense que lo explore. La química del cerebro es sumamente complicada, es muy complicada, y por ello, si experimentamos o vemos a alguien a nuestro alrededor en el que notamos algún síntoma, algún cambio de comportamiento de estos que el doctor Uncal comentaba, pues encendamos la bombillita roja de alerta y, si podemos, llevémoslo a que lo vea un especialista. No pensemos aquello, lo que decíamos aquí, de que una enfermedad mental es algo vergonzoso ni algo que hay que esconder. Es una enfermedad más de las que sufrimos los seres humanos y hay que olvidar aquel estigma que suponía en tiempos anteriores. Así que ya saben, alerta y al médico, al psicólogo, como decía el doctor Uncal antes, que haga un diagnóstico, ¿no?, precoz, y luego si hay que ir al especialista psiquiátrico, pues habrá que acudir, porque es un problema que hay que solucionar. La gente que vive así no es feliz y puede luego pues desembocar en, como se comentó al principio, en una tragedia tremenda. Así que ya saben, alerta, y aquí les dejamos unos números de emergencia por si alguien se ve en esta situación, pueda llamar, por lo menos para que le atiendan y le aconsejen. Esperamos también que la seguridad social en este país, el sistema público de salud, atienda un poco más este tipo de cosas, que era de lo que se quejaban los encuestados por Marian, y también Carmen lo mencionaba. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.